gracias. Ya ahí se está grabando. Ya, como les decía, estos prefijos mili, nano, micro, siempre representan en realidad un número, ya, un número. En el caso del mili, representa el 10 elevado a la -3. Ya, eso quiere decir que son valores decimales. ¿Ya? Por ejemplo, en los casos de los kilogramos, un kilogramo es 10 elevado a -3 gramos, y esos son miligramos. Por lo tanto, un kilogramo son miligramos. En el caso, por ejemplo, de un milímetro, es lo mismo que 0,001 metros. ¿Ya? Entonces, en base a esas relaciones matemáticas que se van haciendo, se puede ir jugando con esta unidad de medida, ¿ya? Pero esto no son nada más que unidad de medida. Siempre recuerden esos términos. Entonces, yo les decía que, espérame que hay una opción para anotar encima de la... No, no se puede. Ya hice. Ya, entonces recuerden que cuando hablamos del término equivalente, se refiere a las cargas que toman la molécula cuando se separan en disolución acuosa, ya principalmente. Por ejemplo, este compuesto de calcio y 2 cloro, al disociarse en agua va a ser el Ca, va a quedar como Ca2 más 2 moléculas de cloro, 2 aniones de cloro. ¿Ya? Entonces, siempre para saber cuánto equivalentes son un mol, por ejemplo, si yo disuelvo un mol de esta molécula, esto se va a separar de esta forma. Por lo tanto, un mol nos va a generar dos equivalentes. ¿Por qué dos equivalentes? Porque tienen dos cargas positivas acá y acá también tienen dos cargas negativas. ¿Ya? Y como el compuesto es neutro, si sumamos ambas cargas, eso nos da cero, ¿ya? Por lo tanto, está bien. Pero relacionen siempre los equivalentes con las cargas que toman los compuestos, ¿ya? Eh, en el caso del CO3 sería algo muy similar, ya el Ca también quedaría con una carga, el calcio también quedaría con carga 2 más, por lo tanto igual serían dos equivalentes por mol, ya en un mol hay dos equivalentes. Lo mismo para acá, también son dos equivalentes, y sería lo mismo para acá, también son dos equivalentes. Entonces aquí tenemos todo, todos estos compuestos resultan en que nos van a dar nos van a dar dos equivalentes. Ya un mol de estos compuestos resultan en dos equivalentes. Y ahora me preguntan cuántos mil equivalentes hay de, ¿ya? Eh, la primera, la A. Nosotros sabemos, aquí nos dan 0,5 gramos de, creo que es cloruro de calcio, si no me equivoco el compuesto. Aquí tenemos que saber el peso molecular, ya para saber cuánto pesa un mol, primero que nada. ¿Me podrían decir cuál es el peso molecular de esta molécula? ¿Lo podrían sacar o buscarlo en internet? De la primera, Sí, el cloruro de calcio. dice que 110,98 gramos por mol. 110. Ya, dejémoslo en 111 ya. Gramos por mol. ¿Qué significa eso? Gramos por mol.
Vamos, ¿alguien sabe lo que significa? Aló, Eh, ¿qué significa? Vamos. Gramos por mol, recuérdenlo. ¿Qué significa? 111 gramos por mol. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen que tienen una densidad de 1.1 gramos por ml, significa que hay 1.1 gramos en un volumen de un ml, o sea, pesa eso. Entonces acá sería como algo similar, pues 111 gramos son lo que pesa un mol, o lo mismo decir que un mol pesa 111 gramos. ¿No? Siempre recuerden eso porque es importante para después relacionar, para hacer la regla de tres. Ya, entonces 111 gramos por mol, o sea que en un mol tenemos 111 gramos. Ahora necesitamos saber cuántos moles hay en 0,5 gramos, o sea, van a haber poquitos moles, ¿ya? Entonces, hacemos la regla de tres. como en un mol hay 111 gramos. Sí, eso es lo Mm, que pesa un mol. En realidad no es lo que pesa, es lo que masa un mol, ya es la masa de un mol de átomo. Recuerden que mol, gramos son unidades de medida, ya un mol representa una cantidad de moléculas que hay del compuesto, ya, que es el número de Avogadro. Y los gramos representa lo que masa, lo que pesa ese mol. ¿Ya? Por ejemplo, dos moles, ¿cuánto pesarían? Pesarían 222 gramos, ¿cachai? El doble. Tres moles tengo una, pesarían, dime. tengo una duda. Eh, eh, ¿Cómo es otra forma de sacar como el gramo por mol si es que no se busca en internet? ¿O Ah, hay otra manera? claro. Y súper sencillo, mira. Ya. A ver, espera, yo les voy a mostrar algo aquí. Miren qué bonito el fondo que tengo, una tabla periódica. ¿La están viendo, no es cierto? Sí. Ya. Eh, Ustedes, por ejemplo, en la Hay tabla un fondo de periódica, pantalla. Qué ¿cómo? chulo. El fondo de pantalla. Sí, está bueno. Ya, ¿en qué estamos? Ah, sacan ya. Por ejemplo, el compuesto, en este caso, era CaCl2, ¿no es cierto? O sea, que hay una molécula de calcio y disculpen, un átomo de calcio y dos átomos de cloro. Entonces, el peso molecular es lo que pesa la molécula. Y cada átomo tiene su propio peso. Y eso, por suerte, está registrado y está en las tablas periódicas. Por ejemplo, aquí el número que aparece abajo, en este caso, me da el peso, ¿ya? Lo pueden encontrar de distintas formas, pero por lo general siempre está abajo del átomo, en la tabla periódica. Por ejemplo, acá el boro tiene un peso, no sé, peso atómico, es el término correcto, un peso atómico de 10,81. Eso quiere decir que si nosotros tomamos 10, y esto está en la unidad de gramos por mol. Eso quiere decir que si nosotros tomamos 10,81 gramos de este compuesto de boro, en esos 10,81 gramos va a haber un mol. ¿Ya? O sea, van a ver la cantidad de moléculas igual al número de abogados. Entonces, para sacar el peso molecular, el peso de la molécula total de cualquier molécula, ya sea una molécula súper simple como la que estamos viendo ahora, o ya sea una proteína gigantesca, se tienen que sumar los pesos atómicos de cada átomo que componen a la molécula. Entonces, en este caso, como tenemos el calcio y el cloro, acá el calcio pesa 40, ¿no es cierto? Y el cloro pesa 35,45. Entonces ahora hay que hacer la suma. Si el calcio pesa 40 y tenemos un calcio, el calcio en total va a sumar solamente 40. Pero el cloro pesa 35,45. Entonces, como tenemos dos cloros en la molécula, porque acuérdense que la fórmula es CaCl2, como tenemos dos cloros, eh, hay que multiplicarlo por dos. O sea, hay dos átomos de cloro, hay que sumar dos átomos de cloro al peso total.
Entonces, el peso molecular de 111 gramos por mol que ustedes me lo dieron va a ser la suma de los pesos atómicos del calcio Mm, y del cloro. ¿Ya? Así se saca. claro, da 110,96. ¿Veis? Y eso es. Y sea lo Ah, que ya. sea. Si te dicen que una proteína tiene un peso molecular de, no sé, pues de 1000 gramos por mol, ya eso no está representado nada, no está representando nada más ni nada menos que el peso el peso atómico sumado de todos los átomos que componen la proteína. ¿Ya? Así se saca. Súper sencillo, ya teniendo una tabla periódica lo hacen al tiro, o sea, no hay mayor complicación en eso. Entonces estábamos en que 11 gramos, ya 11 gramos en un mol, ¿no es cierto? Un mol pesa 11 gramos. Entonces, nosotros necesitamos saber, ahora nos están pidiendo 0,5 gramos. ¿Cuántos moles hay en 0,5 gramos? Y esto tenemos X, ¿ya? Ahora hacen la regla de 3, multiplican cruzado, dividen por el de arriba, háganlo, y les va a dar un valor que probablemente sea pequeño. ¿Lo hicieron? Sale un número muy pequeño, ¿no? Sí. Sale 0,0045. Ujú. Ya miren, aquí les voy a mostrar algo. Aquí ustedes me dijeron que era 0,0045, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen curso de matemática o no? Sí, Sí. Sí. Ya, ustedes cuando quieren traspasar este número, por ejemplo, estos son gramos, ¿ya? ¿No? Estos son gramos. Entonces, si queremos traspasarlo, por ejemplo, en notación científica, o que el número nos quede con tanto cero adelante porque se ve feo, no nos gusta, no sé, podemos hacerlo. No, no hay problema en eso. Entonces, si lo hacemos, podría ser, por ejemplo, 4,5 por 10 elevado a la menos 3, ¿ya? Gramos. Entonces, si usted ahora pone en esta multiplicación 4,5 por 10 elevado a la menos 3 en su calculadora, le va a dar exactamente 0,0045 gramos, ¿ya? Y recuerden que ese prefijo mili era igual a 10 elevado a la menos 3. Por lo tanto, esto podrían poner que x es igual a eh, 4,5 miligramos, ¿ya? Entonces, estos miligramos equivalen a esos gramos, ¿ya? Es lo mismo, solamente una forma distinta de escribirlo, pero es la misma cuestión. Lo mismo pasa con los miliequivalentes, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, yo siempre recomiendo que se trabajen en las unidades de medida estándar, ¿ya? Para que no se confundan tanto, porque igual el estar pasando de distintos tipos de unidades de medida, de distintos valores, de distintos rangos de medida, porque este igual un rango pequeño, eh, puede ocasionar confusión, ¿ya? Entonces, lo ideal es que siempre trabajen las cosas en gramos, por ejemplo, en ml, o si van a trabajar algo en gramos, trabajenlo todo en gramos, ya no mezclen pera con manzana multiplicando gramos por kilo, ya eso está mal, no se puede hacer, ¿ya? Y les va a inducir un error, por eso siempre trabajan todo en la misma unidad de medida y siempre recomendable trabajarlo en gramos en el caso de cálculo de estequiometría y eso, o en ml, ¿ya? Que resulta más sencillo. ¿Ya? Entonces, sabemos que en 0,5 gramos van a haber 0,0045 mol, disculpen, mol. Ya, yo me equivoqué, no eran gramos, eran mol. Ya, pero es lo mismo, ya, o sea, aquí, por ejemplo, en 10 elevado a la menos 3, como no eran gramos, va a ser 4,5 milimol. ¿Ya? Se sigue la misma lógica. Entonces, yo quiero saber ahora, porque me están preguntando por los mil equivalentes, ¿cuántos equivalentes hay en esta cantidad de moles? ¿Ya? Que son los que yo tomé, que me dice la letra A.
Entonces, en base a lo que habíamos hablado delante, que este compuesto al separarse va a quedar con dos cargas positivas del calcio y van a quedar dos cloros con carga negativa, eso hacen dos equivalentes, por lo tanto, en un mol de este compuesto vamos a tener dos equivalentes. Entonces, yo ahora necesito saber y hacer una operación que es simplemente multiplicar y dividir, que es que yo quiero saber a cuántos equivalentes son, o cuántos equivalentes son 0,045 moles. ¿Ya? Hagan esa operación. Acuérdense, multiplicamos cruzado y dividimos por el de arriba. ¿Ya? En este caso, dividir por uno, multiplicar cruzado no. Esto nos va a dar un valor. ¿Qué valor les dio? 0,009. 0,009 equivalente. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo transformaríamos esto a 1000 equivalentes? Díganme ustedes, ¿cómo lo transformarían? El 0,09 ahora se pasa a ¿qué? A 1000 equivalentes. ¿Cómo transformamos esto en 1000 equivalentes? Mm. Recuerden lo que vimos acá. Tiene que ver con la notación Por científica. la notación. Ujú. Pero ¿cómo nos quedaría entonces este número? Primero tenemos que hacer esa transformación, o sea, poner un 10 elevado a algo. ¿A cuánto ponemos ese 10? ¿Y qué número ponemos antes? ¿Ponemos 90? ¿Ponemos 0,9? 9. Ya, ya, miren. ¿No es 9.000 equivalente? ¿Cómo? ¿No es 9.000 equivalente? Ya, sí, está bien. 9000 equivalentes. Ya, pero ¿por qué 9000 equivalentes? Recuerden que ese término es 10 elevado a menos 3. Y si nosotros multiplicamos 9 por 10 elevado a menos 3 nos va a dar 0,009, ¿ya? Y acuérdense que para definir a cuánto está elevado ese 10, ¿ya? Que puede ser un número positivo o negativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos 0,01, ¿ya? La forma correcta de escribir este número en notación científica sería 1 por 10 elevado a la... Y contamos los decimales. Como hay números después de la coma, contamos 1, 2, menos 2, ¿ya? Si fuera 0,00003, ¿ya? Ponemos el 3, ya que como está solito, está facilito, ponemos el 3 por 10 elevado a la... Acá hay un 0, 2 0, 3 0, Menos 4. 4 0, 5 Ah, ceros. menos O sea, 5. no son 5 ceros, son 4 ceros. Pero tienes que contar el 3 también, porque tienes que contar la cantidad de decimales que hay, ¿ya? Entonces sería elevado a la menos 5. Pero ahora si yo le pongo un número, algo así, mira, 0,00000, uy, ese cero qué feo, 0, 4,5, ¿ya? ¿Cómo escribir? Va, disculpen, esas comas están mal ahí. ¿Ya cómo escribimos este número entonces? 0,0000045. Nosotros tenemos, 45 ¿ya? por 10. A la menos 8. A la menos 8, muy bien. 7, ¿o no? ¿Por qué? Porque si ustedes ponen, no, a la menos 8, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números después de esta coma, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros vamos a poner 45 acá, tenemos que contar hasta acá. Por ejemplo, imaginen que hay una pelotita acá, ya tenemos que contar hasta la misma pelotita acá. Entonces, y eso hacen que son 8, por lo tanto, por 10 más o menos 8. Pero si nosotros, por ejemplo, porque esta forma de escribirlo, 45 por 10 elevado a la menos 8, no es notación científica, porque la notación científica eh, solamente permite que en el lado izquierdo de la coma hayan valores
hasta el número 9. Ya en este caso tendríamos, porque acá estaría como una coma imaginaria, y después puro cero, tendríamos valores sobre el número 9, entonces no es notación científica. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, escribirlo de otra forma, podríamos escribirlo como 4,5 por 10 por 10 elevado a la menos 7. ¿Pero por qué a la menos 7? Porque en este caso nosotros pusimos una coma en el 4, ya en el 4, abajito. Entonces ya no vamos a contar hasta el 5, sino que vamos a contar solamente hasta acá. Hasta el 4, ahí vamos a tachar. Y ese va a ser nuestro número que va a ir arriba. ¿Ya? Recuerden eso, porque este tipo de cosas son importantes al momento de que tengan que preparar algo, una solución salina, por ejemplo, o les pidan hacer algo en alguna otra unidad. Ustedes pueden ir haciendo estas relaciones y transformando los números y todo eso, ¿ya? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces quedamos en que eran 9.000 equivalentes. Entonces esta es la respuesta. 9.000 equivalentes. ¿Ya? En este caso fue más o menos sencillo porque nos dio un número facilito. Vamos a seguir con la otra. Bueno, puedo borrar eso. Dice 100 miligramos de Ca, de calcio CO3. Ya ven. Ya, déjenme revisar algo ya porque no estoy seguro de algo. Porque ¿alguno se sabe la valencia del calcio por casualidad? No. No. Mm. No me equivoqué, archivo. La valencia del calcio era. Acá está, 2. Ya. Sí, estaba bien. El calcio, ¿conocen esta tabla, no es cierto? La tabla de la valencia. ¿Estaban escuchado? ¿La han visto? ¿La han revisado por ahí? ¿No? Yo no corro más, no. No tuvieron, no le pasaron nomenclatura inorgánica entonces. Parece que no. Ya, bueno, esto yo se lo subí ya, si lo quieren revisar, lo hice yo el año pasado para cuando di el curso. eh, y en general, yo por lo menos yo creo que está bien resumido ya. Pero más que nada para que lo sepan. Y para que sepan, la valencia, esta tabla de acá representa muy similar a los estados de oxidación. Ya, digo similar porque no es lo mismo. ¿Ya? Pero representa la cantidad de electrones que pone en juego el elemento en el momento de combinarse. Por ejemplo, el hidrógeno solamente pone un electrón, el flúor también pone un electrón. Acá tenemos el berilio, el magnesio, el calcio, el circonio, el bario, el zinc y el cadmio, que ponen solamente dos electrones. ¿Ya? A eso, por ejemplo, el cobre y el mercurio pueden poner un electrón o dos electrones. No es que pongan 1,2 electrones, no. Es o un electrón o dos electrones. El cromo, por ejemplo, tiene valencia 2, 3 y 6. Eh, puede aportar en una molécula con dos electrones, con tres o con seis. Entonces, eso va a determinar que al momento de disociarse, eh, por ejemplo, el cromo podría disociarse con cargas diferentes. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del calcio o los que tienen solamente una valencia, como el oxígeno y el hidrógeno, siempre que ustedes lo encuentren en un compuesto y se disocia en agua, siempre se va a disociar con la misma carga. ¿Ya? Por ejemplo, el hidrógeno siempre que se disocie, por ejemplo, en un ácido siempre se va a disociar con una carga más 1. Lo mismo el oxígeno, también es una carga menos 2. Para el calcio lo mismo, sería una carga más 2. ¿Ya? Entonces sigamos. ¿Ya? A ver, creo que alguien podría resolver la B. ¿Sería capaz de resolver la B?
Así con lo que saben ahora, con lo que explicamos delante y todo eso, ¿podrían resolver la P? Vamos, anímense, anímense. Lo voy a intentar, pero no aseguro nada. Yo también. Ya, a ver, no sé si pueden rayar en la misma pantalla. Yo he visto que lo hacen, pero no sé cómo. Solo a veces da como la opción que sale como un lapicito en la pantalla. Ay, espérate. Compartir, puedo compartir una pizarra. ¿Eh? Ahí están viendo como una especie de pizarro, ¿no? Sí, Ahí podrían ustedes escribir. A ver, prueben. por lo menos a mí no me da la opción. No. A mí tampoco. No solo estoy yo. En el grupo pasado, em, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, pero ya creo que sé cómo. Ya. El otro día vi hay una herramienta, creo que es de Google, que permite compartir con una pizarra. Acá se llama Jamboard, algo así. Sí, efectivamente se llama así. Ya, yo voy a crear una. Bueno, soy nuevo en esto ya por si acaso. Se me ve medio ñurdo por ahí. Ya ven. Ya se supone que esto es una pizarra. Hoy yo les voy a compartir esto. Bueno, no están viendo lo que estoy haciendo, pues, pero ahora les va a llegar un enlace para que lo abran. Lo voy a mandar al Zoom. ¿Ya? Y a ver, abran el enlace ese. ¿Pudieron? Hay que descargar la aplicación para... Ah, no lo abren con el navegador. Yo estoy Me desde el teléfono. manda, me manda el Play Store para descargar. Ah, también está en el teléfono, ya no se va a poder. Ya, entonces ustedes vayan diciéndome y yo voy anotando, ¿ya? Bueno, igual podrían después de descargarse, ya acuérdense para que lo ocupemos más adelante. Ya. O si quieren se la descargan ahora, pues, si no. Luego mientras no A ver, te... no voy a descargar ahora. Sí, sí, no creo que se demore tanto. Ah, no, estoy compartiendo. Oh. Ya, por mientras, ¿quién dijo que lo iba a resolver? Ah, yo. Ya, démosle. ¿Qué voy haciendo? Anda diciéndome que voy anotando. Primero cambiar los miligramos Ya, a 0,1 gramo. ya, muy bien. 0,1 gramos son 100 miligramos, ¿no es cierto? Ya, después. Sí. Em, Sacar la masa molecular, se llama. Ujú, bien. Em, del calcio, a ver, voy a buscarlo. Calcio, 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 calcio. Calcio CO3. O sea, yo sé que el carbono son Ya 12. empieza a 40 el calcio. 40 el calcio. Ya, ahora súmale 12 del carbono. Y cada oxígeno pesa 16. Em, voy a buscar una. Ya, calcio. Sí.
Llegaría a 100 justo, creo, la masa. Ya da 100. Entonces son 100. ¿100 qué? 100 perros, 100 gatos. Eh, 100 gramos por kilómetros. mol. Muy bien, gramos por mol. 100 gramos por mol. ¿Qué significa? En 100 gramos de esa sustancia hay un mol. Muy bien. ¿Qué prosigue? ¿Qué sigue entonces? Em, em. Calcular los mol que hay en 0,1 gramos. Ya, muy bien. 0,1 gramo. ¿Cuántos moles hay? Ahora hace la operación, multiplica cruzado y divide por el de arriba. Da 0,001. 0,001. ¿Qué? 0,001 ¿qué? Gramos. No, Ah, em, mol. mol. Bien. Mol. Estábamos trabajando acá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué da mol? Ya ustedes saben que al hacer esa operación algebraica después se van los gramos y quedan los mol. Ya. Operación matemática, ¿no? ¿Qué sigue? Mm, Ya hemos todo Ahora calcular los equivalentes. Ujú, ¿ya? ¿Cómo sacamos lo equivalente? Mm, Viendo primero como las cargas de la sustancia De esta, ¿no es y cierto? después como Vamos a que trabajar. se, Ya, ¿y cómo se separaría se esta? divide. mm, ya ahí no sé. Ya, ya igual puede que te complique porque es como ¿cómo se llama esto? Son tres, ya por lo general hemos visto sales de dos moléculas, ya, pero esto sería como muy similar al análogo de una sal. De hecho, creo que estos tipos de compuestos salen de la mezcla de un ácido con algo, con alguna otra cosa, ya. Pero cuando le presenten un compuesto, por ejemplo, que tenga tres cosas así, por lo general, los últimos dos se separan juntos. O sea, ellos dos se aman, no se separan. Ya no, al momento de disociarse no se van a separar esos compuestos. Pero el otro sí, este está como, eh, está ahí nomás molestando ya, pero por lo general estos de acá no se van a separar. Entonces, por ejemplo, acá es fácil porque son dos nomás y nosotros sabemos que se van a separar en dos moléculas. Acá también se van a separar en dos moléculas, o en realidad una molécula y un átomo. eh, pero generalmente los que se separan están escritos al final de la molécula. O sea, los que quedan juntos están escritos al final de la molécula. Por lo tanto, estos son como una pareja. ¿Ya? Entonces, al separarse en agua, se va a separar el calcio y el CO3 en su conjunto. Igual que los OH, se separan en conjunto. Y estos van a quedar con una carga determinada. ¿Qué carga queda cada uno? Esa es la pregunta. Ya, recuerden que yo le había dicho que la valencia del calcio era 2. ¿Ya? ¿Y qué significa la valencia? ¿Tiene que ser menos 2? ¿Mm? ¿Eso tiene que ser menos 2? Ya, -2, pero en el compuesto anterior lo separamos como positivo. Entonces, ¿cuál sería el calcio? Positivo, ¿no? Igual que delante. Porque como tiene una valencia y anteriormente se separó en positivo, eh, el calcio siempre va a formar un cation, ¿no? Un cation con una carga más 2. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Siempre, se lo repito. Siempre va a formar un cation con una carga más 2 positiva. Y en este caso el que va a quedar con la carga negativa va a ser el CO3, con una carga menos 2. ¿Ya? ¿Cuántos equivalentes son entonces? 2. 2. ¿Dos equivalentes en cuánto de esta molécula?
No sé si se entiende. ¿Dos equivalentes en qué? En 100 gramos, en 1000 moles. Dos equivalentes. ¿Dónde están esos dos equivalentes? Me perdí. ¿En los 100 gramos o No, en un mol? en un mol. ¿No? En un mol. Porque recuerda que estamos analizando una ecuación, una ecuación química. ¿Ya? Entonces acá tenemos un número imaginario de uno. Y al separarse, se van a separar en dos equivalentes. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, un mol de esta molécula va a generar dos equivalentes. Ahí alguien dijo que se había perdido. Escuché por ahí que se había Sí, perdido. pero ya me enchufé. Ah, ya. Ya, entonces un mol va a generar dos equivalentes. Por lo tanto, la relación que hicimos con esto es que un mol de este compuesto, al igual que el anterior, genera dos equivalentes. Y obviamente, en base a esto, y a lo que analizamos de la valencia del calcio, podemos llegar a la conclusión que todos estos compuestos que están aquí, como son todos de calcio y el calcio tiene solamente una valencia, siempre por un mol van a haber dos equivalentes, ¿ya? Entonces, como para ahorrar un poco de tiempo, ya sabemos eso, ¿ya? Ahora, ¿qué sigue? Vamos, ¿quién estaba hablando delante? Calcular Daniel, un ujú. equivalente, ¿Calcula el qué? un equivalente de los 100 gramos. O sea, dividirlo. Calcular un equivalente, ya, calcular lo equivalente que hay en 100 miligramos, ¿no es cierto? En, sí. Ya, ¿cómo hacemos eso? Porque nosotros hicimos un procedimiento, obviamente, pero ¿para qué hicimos esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros llegamos a este número? ¿No es cierto? Acá Para- sacamos el equivalente de 0,01 mol. Muy bien, muy bien. Tenemos que sacar esto equivalente ahora, porque por algo hicimos esto, no lo hicimos porque se ve bonito, ¿no? Y aparte se ve más feo. Pero bueno, eh, tenemos que sacar ahora lo que hay en 0,001 mol, ¿ya? Porque estos 0,001 mol son los 0,1 gramos, que eso igual a 100 miligramos, ¿ya? Eh, es como, es como un cambio de idioma nomás que sufrió estos 100 gramos, ¿ya? De esta unidad de medida pasado a otra unidad de medida, pero sigue siendo en realidad lo mismo, ¿ya? Hay que un poco jugar con la unidad de medida. Entonces ahora necesitamos saber cuántos equivalentes hay en 0,01 mol, ¿ya? X. Hacemos la operación. ¿Y cuánto nos da eso? 0,02, ¿no es cierto? Sí. Equivalente, recuerden, siempre con nombre y apellido. ¿Pero esos son equivalentes o mil equivalentes? ¿O Lo que ahora se nosotros, saca otro? sí, po, lo que nosotros estamos trabajando aquí hasta el momento son equivalentes, ¿ya? Por lo tanto, este resultado de la X a nosotros nos dio en equivalentes. Y ahora hay que volver al enunciado. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Nos están pidiendo lo equivalente? No, nos están pidiendo los mil equivalentes. Entonces ahora Ujú. tenemos que transformar estos equivalentes en mil equivalentes. ¿Y cuántos serían? Bueno, ¿cuántos son? ¿Cuántos mil equivalentes son? 0,02 equivalentes. 2 ¿Dos? ¿Dos qué? mil equivalentes. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué mili? Acuérdense que siempre recuerden que mili es 10 elevado a la menos 3, ya. Que nunca se le olvide eso. Y listo. Son 2000 equivalentes. Ahí está la respuesta. ¿Ya? ¿Quedó más claro o no? Sí, ¿Quieren que sigamos con otro? A ver, déjenme revisar algo. Creo que mandaron. ahí mandé otro ejercicio de... Creo que sigamos con lo otro o que hagamos el otro ejercicio. Yo creo que el otro. El otro. Ese, Ya sigo que lo otro es como más de lo mismo. Ya, o sea, con el mismo procedimiento, mismo todo. Hagamos el otro entonces. Que no funciona.
Y ahora sí dice, ya, dice calcule el porcentaje peso-volumen, porcentaje peso-peso, molaridad y normalidad, donde sea posible la siguiente distribución. Y ahí nos dan 1 gramo de, eh, eso es bicarbonato de sodio, disuelto en agua hasta un volumen final de 250 ml. Después nos dicen 2,7 por 10 elevado a menos 3 moles, eso sería lo mismo que 2,7 milimoles em, de cobre con nitrógeno y oxígeno hasta un volumen final de 25 ml, ahí nos da una densidad, y en la C nos dicen 2,2 por 10 elevado a menos 6 equivalente, 10 elevado a menos 6 sería micro, a ver, sí, micro, serían 2 micro equivalente gramos en, o sea, no me acuerdo cómo se llama, CuCl2, ya no me acuerdo cómo se llama el compuesto, hasta un volumen final de 5 ml. Partamos, partamos con definiciones primero, ¿ya? ¿Qué significa porcentaje, peso, volumen? ¿Qué me dice qué significa eso? Porcentaje, peso, volumen. Vamos a alguien. ¿Qué significa un porcentaje? Vamos por lo básico. Vamos, ¿qué significa un porcentaje? Porcentaje, peso, volumen. ¿Qué se le viene a la mente a ustedes cuando les dicen que es un porcentaje? O sea, básicamente, ¿qué se le viene a la mente cuando les dicen algo así? Un porcentaje, peso, volumen, o un porcentaje de cualquier cosa en realidad. ¿Nada? Como una relación. Ya, una relación. Ujú. Vamos, ¿alguien más? Vayan tirando ideas. No sé. Porcentaje. Partamos por. ¿Cómo entienden ustedes un porcentaje? ¿Ya? Partamos por eso. ¿Cómo entienden un porcentaje? Cuando les dicen esta polera está con el 50% de descuento. ¿Qué significa que está con el 50% de descuento? O con el 25, con el 75. ¿Qué significa en sí un porcentaje de algo? Vamos. ¿Qué es? No, no se enfoque tanto en el porcentaje peso volumen. Dígame usted, ¿qué es un porcentaje? ¿Es una relación? ¿Es una cantidad? ¿Nada? Un número dividido en 100. Ya, un número de densidad. Ya. Ahora, le voy a decir, yo un porcentaje lo entiendo como una fracción de un total de algo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando les dicen que una polera cuesta 10.000 pesos y tiene un descuento de, no sé, pues, del 5%. ¿Qué significa ese 5%? Que el 5%, ¿cuánto vale ese 5% de esa polera? ¿Ya? Entonces, eso les va a dar un valor. Y ese valor es una fracción de un total. ¿Ya? Es una fracción de un total que ustedes lo pueden aplicar en muchas cosas, o sea, tanto en descuento o en este caso lo estamos aplicando a peso volumen. Ahora, la definición formal de peso volumen son gramos por 100 ml, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, en realidad ustedes para calcular el porcentaje peso volumen, lo que tendrían que hacer, por ejemplo, sería hacer una división. ¿De qué? De los gramos de soluto
por 100 dividido en el volumen de disolución. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto sería como la definición formal. ¿Ya? Gramos de soluto por 100 dividido en volumen de disolución. El volumen en este caso, si lo trabajamos en gramos, el volumen sería en ml. Si lo trabajamos en kilo acá arriba, el volumen sería en litro. ¿Ya? Siempre haciendo esas relaciones. Siempre trabajando en realidad en la misma magnitud de la unidad de medida. ¿Ya? Si trabajamos en gramos, los volúmenes los tenemos que trabajar en ml. El porcentaje peso-peso sería algo muy similar a esto, pero en vez de volumen abajo tendríamos gramos de solvente. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo se entiende más fácil esto? ¿Cómo se hace más sencillo? Con la siguiente relación, diciendo que eh, cuando usted le entrega un porcentaje peso-volumen, son los gramos de soluto por 100 ml. ¿Ya? Siempre son los gramos de soluto por 100 ml. O si le entregan un porcentaje peso-peso, son los gramos de soluto por 100 gramos de solución. ¿Ya? Entonces quiere decir que si usted le entrega un porcentaje peso-volumen de, no sé, de 5 porcentaje peso, volumen, no pesquen esto y no se enreden con esto, ya porque esto es la definición. Si nosotros tuviéramos en un laboratorio y quisiéramos calcular la concentración, tendríamos que aplicar esta fórmula y nos daría la concentración, nos daría un porcentaje, ¿ya? Pero si a nosotros simplemente nos dicen que el 5% peso volumen, eso significa que hay 5 gramos en 100 ml de solución. Si ustedes calculan al porcentaje que equivalen estos 5 gramos, le van a dar que es 5%, ¿ya? Esa es la relación. Entonces recuerden que cuando ustedes le digan un porcentaje peso-volumen, un porcentaje peso-peso, es muy similar a un porcentaje que ustedes ven cuando le hacen un descuento, cuando le aplican el IVA, ¿ya? Eh, es similar, pero para entenderlo de una forma mejor, olvídense del porcentaje y ustedes, cuando vean esta relación, porcentaje peso-volumen, al tiro piensan que son los gramos de soluto por 100 ml. O si ven porcentaje peso-peso, ustedes al tiro piensan que son gramos de soluto por 100 gramos de solución. ¿Ya? Sumamente importante eso, ¿ya? Porque les van a aparecer este tipo de ejercicios probablemente por ahí, en alguna prueba, en algo. Y ustedes tienen que saber que son los gramos de soluto dividido en los ml de solución en el caso del porcentaje peso-volumen. Y en el caso del porcentaje peso-peso sería los gramos de soluto por 100 gramos de solución. ¿Ya? Entonces, ahora en la letra A nos dice 1 gramo de, bicarbonato de sodio disuelto en agua hasta un volumen de 250 ml. ¿Ya? ¿Qué relación ocupamos aquí? La de gramos de soluto por gramos en 100 ml. ¿Qué relación usamos? ¿Usamos esto o usamos esta fórmula? En este caso nos está pidiendo calcular la concentración peso-volumen. Esto nosotros lo ocupamos cuando esto de acá, nosotros lo ocupamos cuando nosotros nos dan un porcentaje de peso-volumen. Como ahora nos están pidiendo calcular un porcentaje de peso-volumen, usamos esta fórmula de acá. ¿Ya? Y es súper sencillo en este caso porque la unidad está en gramos, sería 1 gramo por 100 dividido en el volumen. Si trabajamos en gramos, abajo trabajamos en ml también, 250 ml. Entonces ustedes hacen eso y les va a dar 0.4. ¿Ya? Entonces el porcentaje peso volumen sería 0.4. ¿Ya? El primer porcentaje es 0.4. Peso volumen. ¿Ya? Y por ejemplo, una vez que tenemos esto, 0.4 porcentaje peso volumen, si nosotros nos hubieran dado este dato, nosotros podríamos decir que son 0.4 gramos en o están en 100 ml. ¿Ya? Entonces, son formas de ir relacionando ya los conceptos. ¿Ya? Para calcular el porcentaje, en este caso peso-peso, por ejemplo,
no podemos calcular porcentaje peso-peso. ¿Por qué? Porque recuerden que un volumen puede variar su peso. O sea, un litro, por ejemplo, un litro de aceite, ¿ya? No, no pesa lo mismo que un litro de agua. ¿Ya? ¿Pero por qué no pesa lo mismo? Porque sus densidades son distintas, ¿ya? Y cuando les dice una densidad, la unidad es gramos por ml o litro o kilogramos por litro. Cuando les dice una densidad, les dice cuánto pesa eso. No sé si me entienden. Es como para transformar el volumen en unidad de peso. Entonces, en este caso, no nos da una densidad. Nosotros no sabemos si cambia en algo la densidad al agregarle este compuesto. Entonces, no podríamos calcular el porcentaje de peso porque nos falta ese dato, la densidad, para saber cuánto pesa realmente 250 ml de solución. ¿Pesará lo mismo? ¿Pesará más? ¿Pesará menos? ¿Ya? Em, la única sustancia eh, que mantiene relación de unos a uno es el agua. Ya el agua, un litro de agua es lo mismo que un kilo de agua. Ya es lo mismo. Pero una de las únicas sustancias que hay otras que son muy cercanas, pero no son iguales. Por ejemplo, en la de abajo tenemos una densidad de 1,07. Es muy cercana a 1, pero no es igual. Por lo tanto, su peso va a variar un poco. Y eso. Ya, ahora la B. ¿Quién quiere ahora hacer la B? Vamos, participen. ¿Quién se ofrece? ¿Alguien? Ya, no importa que no sepa, lo vamos guiando entre todos. Da que participen, lo hagan ustedes, ya para que se vayan aprendiendo. Vamos. Ya, Valentina, abre tu micrófono y dime cómo lo haríamos. ¿Cómo lo harías tú? ¿Te enfrentarías a este problema si te aparece en una prueba, por ejemplo? Vamos, Valentina. ¿O no estás? Ya, pues no me dejen hablando solo, pues no son así. Pucha, que no sé cómo hacerlo. No importa, hagamos el intento. La idea es que hagan el intento porque así de los errores es de lo que más se aprende. ¿Ya? Ya. Co- ¿Con qué partiríais? ¿Con qué partimos? Veamos los datos primero. ¿Ya? Nos dice que tenemos 2,7 por 10 elevado a menos 3 moles, ¿ya? De ese compuesto. Y que esto lo llevamos hasta un volumen final de 25 ml. ¿Ya? Y que la densidad total de esta solución es de 1,07 gramos por ml. Entonces, ¿qué podemos calcular? ¿Qué podemos hacer aquí, por ejemplo? Nos dan los moles, nos dan los ml y nos da una densidad. ¿Podemos calcular el porcentaje peso-volumen? ¿Se puede o no se puede? Nos están dando los moles,
¿Se puede o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Si no me está dando los gramos, ¿por qué? ¿Por qué puedo? Mm. Pucha, no sé. Recuerda, está bien tu respuesta ya, pero ¿por qué? ¿Por qué te hago esa pregunta? Ya para que se desarrolle un poco más la idea y tú sepas el por qué de se puede calcular en realidad. Tenemos los moles, ¿no es cierto? Y nos da nos da una fórmula molecular, ya una molécula. Entonces nosotros podríamos calcular el peso de esta molécula o buscarlo en internet, no hay problema. Eh, Recuerden que el peso de la molécula es gramos por mol. Entonces ahí podríamos hacer la relación y sacar la cantidad de gramos que hay. Y ahí podríamos calcular el porcentaje peso-volumen. Porcentaje peso-peso sería similar. La diferencia es que al final hay que hacer el ajuste abajo, que los gramos de solución, tenemos que tomar en cuenta la densidad. Y tenemos que saber cuántos gramos son esos 25 ml. Y para eso usamos la densidad. ¿Ya? La molaridad está fácil, ¿ya? Porque sería dividir 2.7 mililitros 25 ml o son 0.025 litros creo que son. Y la normalidad tendríamos que hacer algo y ahí trabajar con lo equivalente. ¿Ya? Uy, arriba nos faltó calcular la normalidad. Ya. Hagámoslo rapidito arriba. No. No, hagámoslo abajo ya. 27 punto, ya transformémoslo a gramos primero. ¿Ya? ¿A cuántos gramos son 27, o sea, 2.7 por 10 elevado a menos 3 moles? Para eso necesitamos saber el peso molecular de eso. ¿Cuánto es el peso molecular? ¿Alguien lo buscó? Tenemos el Cu, ya el peso molecular del cobre. ¿Cuánto es el del cobre? ¿Cuánto es el peso atómico del cobre? Acá está. El peso atómico del cobre es 63.5. A eso le sumamos. Y aquí tenemos NO3 y tenemos dos moléculas de NO3. Ya es importante considerar eso. ¿El nitrógeno cuánto pesa? El nitrógeno pesa 14. ¿Ya? Entonces, como tenemos dos de NO3, vamos a tener en total dos nitrógenos, por lo tanto, sumamos 2 veces 14. De oxígeno en total van a haber 6, entonces tenemos que sumar 6 veces 16. Ya eso, obviamente no vamos a sumar eso, vamos a multiplicar 16 por 6, más fácil. Y eso nos da que son 187.5 gramos por mol. Ya, son 187,5 gramos por mol. Ya, recuerden lo que significa eso, ya ustedes les quedó más claro lo que significa gramos por mol. Y ahora necesitamos saber cuántos gramos son esa cantidad de moles que está ahí, ¿no es cierto? Entonces hacemos la relación, nosotros sabemos que un mol pesan 187,5 gramos. Entonces, ¿cuánto va a pesar? 2,7 por 10 elevado a la menos 3 mol. Espera un poquito. Y ahora sí. ¿Cuánto va a pesar eso? Hacemos la operación, ¿no es cierto? Multiplicamos 187.5 por 2.7 por 10 elevado a la menos 3. 506,25, No, entonces ¿no? a mí me dio 0.5. A ver, a lo mejor lo hice mal. A 2.7 lo mejor yo lo saqué mal. por 10 a la menos 3. Recuerda que está a la menos 3.
por Ah, verdad. 8, 7.5. No me sigue dando eso. Sí, ojo la calculadora que a veces tiene interfaz y la calculadora más antigua tienen que fijarse bien en los parámetros y ya de cuando van a poner un elevado y ese tipo de cosas. ¿Es 0,5? Sí, 0,51 lo vamos a bajar ya. 0,50625. Dejémoslo en 0,51. Gramos. ¿Ya? Ya sabemos los gramos. Podemos calcular el porcentaje peso-volumen. Como lo hacemos sería 0,51 gramos por 100, ¿no es cierto? Por 100 dividido. ¿Cuánto lo dividimos? 25 ml. Hacemos la operación. ¿Y cuánto nos da eso? 2,04. 2,04. ¿Qué? 2,04 ¿qué? Perro, gato, porcentaje, peso, volumen, ¿no es cierto? Siempre con nombre y apellido. 2,04 porcentaje, peso, volumen. ¿Qué significa? Que tenemos 2,04 gramos en 100 ml de solución. Eso significa eso. ¿Ya? Em, Sigamos con la otra. Molaridad. La molaridad está fácil. ¿Cómo calculamos la molaridad? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que la molaridad son moles por litro. Entonces, eh, son los moles por litro de solución. Entonces acá tenemos 2,7 por 10 elevado a la menos 3 moles dividido en los litros. Litros, ojo con eso, litros. Y tenemos 25 ml. ¿Cuántos litros son 25 ml? 5 ml son 0,025 litros. Entonces hacemos esa división. Me dio 0,108. 108. ¿108 qué? Molar. ¿No? Recuerda la unidad. Molar. ¿Qué significa esto? Que tenemos 0,108 moles en un litro de disolución. Eso significa. Tenemos la molaridad, tenemos el porcentaje de peso volumen, ya tenemos ahora nos falta calcular la normalidad. Eh, ¿Cómo se va a separar esta molécula al momento de disociarla? Se va a separar en el cobre más 2 y esta otra molécula va a quedar con carga negativa. Claro, van a quedar dos de esas, entonces sería un mol es igual a 2 equivalentes. Esa es la relación. Un mol son 12 Q equivalentes. ¿Ya? Un mol son 2 equivalentes. Ya, entonces, como un mol son 2 equivalentes, ahora necesitamos saber cuántos equivalentes hay en esta cantidad de moles. Ya está fácil, ¿no es cierto? Hacemos la relación acá. Un mol, 2 equivalentes. Acá tendríamos 2,7 por 10 elevado a la menos 3. ¿Cuánto es eso? Hacemos la operación. Sería 2,7 por 10 elevado a la menos 3 por 2. ¿Cuántos son? Son 5,4 por 10 elevado a la menos 3. Esa X sería 5,4 por 10 elevado a la menos 3. A menos 3 que equivalentes. ¿Ya? Y ahora que tenemos lo equivalente, podemos calcular la normalidad. Y recuerden que la normalidad son equivalentes por litro de solución. Entonces ponemos lo equivalente arriba, 5,4 por 10 a la menos 3, dividido
dividido en 0,025. 5 litros. Ya, litros. Como estaba viendo la hora. Ya, 0,025 litros. Entonces hacemos esa operación y eso nos da que son 0,16 normal. Entonces la normalidad de esta solución serían 0,216 normal. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que hay 0,216 equivalentes por cada litro de solución. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Quedó un poquito más claro, no? O sea, con referente a la unidad de medida y eso. Sí, a mí creo que sí. Ya, ya ahora voy a hacer algo. Tiene más tiempo, ¿no es cierto? Que terminemos aquí porque ya estamos pasados. Yo puedo seguir hasta como las 9, pero no sé si usted tiene otra cosa que hacer, no sé. O si tiene Yo más, por lo menos no. ya, tiene más dudas con algo que sea más conceptual, por ejemplo, con lo que es termoquímica, lo que vimos la clase pasada, o ácido base, no sé si les pasa eso también. No. Ya, mira, por mientras, ya para terminar, recordarles que las relaciones matemáticas que se pueden hacer, o más que nada algebraicas que se pueden hacer en términos de la unidad, de todo esto de molar o normalidad que utilizamos, es súper importante que la tengan bien clarita. Ya, por ejemplo, molaridad son moles, que lo vamos a representar con una N, dividido en litros, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me dicen eh, cuántos moles tengo en un litro, en 0,25 litros, por ejemplo, este número yo directamente lo podría multiplicar por 0,25 litros para obtener los moles. ¿Por qué? Porque recuerden que la L, los litros se me van a ir y me va a quedar solamente eso y todo este término me va a quedar en moles, ¿ya? Eh, si yo tengo ahora esta molaridad que son moles en litros y quisiera, no sé, pues me piden calcular al revés, pues me piden calcular, por ejemplo, los litros que tengo en tal cantidad de moles, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer en ese caso? O sea, multiplicamos, lo dividimos. Lo que tendríamos que hacer sería dividir. ¿Pero dividir qué? En este caso tendríamos que dividir los litros por todo este término. O sea, los moles que nos dan, por ejemplo, si nos piden calcular, tenemos una molaridad de 0,1 molar, ¿no es cierto? Y nos piden calcular, quiero saber yo cuántos moles, o sea, cuántos litros van a haber en 0,2 moles, ¿ya? Entonces, 0,2 moles dividido en 0,1 n dividido en L. Entonces, aquí ustedes recuerden que al poner esta fracción acá arriba, va a quedar n dividido en L. O sea, como está dividiendo, esto no va a ser así, sino que va a ser al revés, L dividido en N. Y ahí se nos van a ir eso, ya, o se nos van a ir directamente ahí. Y los litros nos quedan arriba. Hacemos la división y todo este término nos va a quedar en litro. ¿Ya? Entonces, es importante que tengan en cuenta esto ya, porque igual facilita algunos cálculos. Pero es más fácil siempre hacerlo con regla de 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con regla de 3 usted hace siempre la relación. Por ejemplo, si les dicen una molaridad de 0,1, significa que usted tiene 0,1 mol en un litro. Eso significa nada más que eso. 0,1 mol en un litro. Una molaridad de 0,1. 0,1 mol en un litro. En el caso de que nos pidieran calcular, no sé, pues, cuántos moles tengo en 3 litros, multiplicamos, cruzado y dividimos por el de arriba. Si fuera el caso contrario, nos pidieran calcular
cuántos litros hay en, no sé, 0,5 moles, lo mismo, multiplicamos cruzado, dividimos por el de arriba. Entonces es más fácil de verlo de esta forma, ¿ya? Para que no se confundan, pero igual sepan que ustedes pueden ir haciendo este tipo de relaciones, ¿ya? Ir arreglando las unidades, poniéndolas donde encajen y ir jugando un poco con esto de la matemática, ¿ya? Y eso, pues, y recordar también importante para hacer la regla de tres las definiciones. Las definiciones son súper importantes. Recuerden que la molaridad son moles por litro, la normalidad son equivalentes por litro, la porcentaje peso-volumen son gramos de soluto o gramos por 100 ml. Porcentaje peso-peso sería gramos gramos de soluto, obviamente, por 100 gramos. Estamos hablando de porcentaje peso-peso. Porcentaje peso-volumen, o sea, volumen-volumen sería volumen de soluto por 100 por 100 ml. ¿Ya? Entonces siempre ir jugando así con las definiciones, sabes, tenerlas claras, bien claras las definiciones para poder ir haciendo estas relaciones y ir armando estas reglas de tres. ¿Ya? Y eso tenía que contarle, pues no sé si tienen alguna otra duda. Una duda como más conceptual de lo que vi, de lo que van a ver, o de otra cosa, no sé. Yo por lo menos no. ¿No? Yo quiero preguntar si Dime. se puede decir un ejercicio más, pero de equivalente, y todavía como que me enredo con eso. Ya, ¿de cuál es? ¿De esto? ¿Un segundo? O sea, pero de equivalente normal, no de mili equivalente. Ah, ya. O sea, a ti te. Ya, sí entiendo. Te cuesta aún relacionar términos de lo que son los equivalentes, ¿no es cierto? Sí, Ya, mira. Ahora, ya vamos a trabajar con el mismo compuesto que está delante. El calcio, el cloruro de calcio Cl2 en disolución, o cuando lo tiramos al agua, porque tú una sal, se va a separar en calcio más 2, ¿no es cierto? Y 2Cl menos. Entonces, los equivalentes son las cargas que toman los compuestos, ¿ya? Las cargas totales parciales que toman los compuestos. En este caso tenemos una carga de 2 positivos y acá tenemos solamente de una, pero tenemos dos moléculas de esto, eso hace un total de dos cargas negativas. Ya como el elemento, o sea, como el compuesto era neutro, la carga al sumar las cargas, todas las cargas tiene que darte un valor de cero. ¿Ya? Entonces, los equivalentes son la carga de los compuestos. ¿Ya? En este caso, como tiene una carga 2 y acá 2, serían dos equivalentes. Acá también sería dos equivalentes. Y acá también sería dos equivalentes, porque la reacción ocurre en equivalente a equivalente. ¿Ya? Pero si nosotros quisiéramos, porque este término no nos sirve de mucho que haya dos equivalentes acá, ¿ya? Entonces, queremos transformar recuerden que acá hay un 1 imaginario que representa moles, por lo tanto, de un mol de este compuesto, van a salir dos equivalentes. ¿Ya? Entonces, en base a esto, nosotros, por ejemplo, podríamos, no sé, pues, si de este compuesto nos dice que se agregue, nos pide calcular los equivalentes de 5 gramos de estos compuestos, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que transformar, de primero, tenemos que transformar estos gramos a moles, ¿no es cierto? Eso lo hacemos con el peso molecular. Transformamos a moles, una vez que tenemos los moles, los metemos acá, como diciendo que esta cantidad de moles, ¿cuánto equivalente genera? Y decimos la regla de 3. ¿Cachai? No, pero los equivalentes son las cargas que toman los compuestos. Por ejemplo, si tenemos el ácido fosfórico, que es H3PO4, este se va a separar en 3H más y PO4
como un todo, bueno, lo que había hecho que esto por lo general se separa como un todo, con -3. Entonces, estos son tres equivalentes. ¿Tres equivalentes por cuánto? Por un mol. Por un mol de ácido fosfórico se generan estos tres equivalentes. Entonces, en base a esto, después tú vas haciendo la relación. ¿Sí? Eh, ¿Era eso o no? ¿O me fue por un lado? Porque después también está la relación de la normalidad. Pues la normalidad son equivalentes por litro, ¿ya? Si a ti te dicen que tú tienes una solución 1 normal, eso significa que tú tienes un equivalente por cada litro, ¿cierto? Por 1000 ml. Entonces a ti te podrían preguntar, no sé, ¿cuánto equivalente hay en 500 ml? Lo ponía acá y así la relación, la regla de 3. ¿Ok? Y así podés ir jugando. Después, por ejemplo, si quisieras calcular de un normal, la molaridad también la podrías hacer teniendo esta relación de acá, por ejemplo. Tendríamos que transformarlo ahora a, en este caso sería un mol, como son dos equivalentes. Tenemos una solución 1 normal, que es un equivalente. Necesitamos saber cuántos moles son un equivalente. Y un equivalente son, en este caso serían 0,5 mol. 0,5 mol serían. Y como son 0,5 mol, estos 0,5 mol estarían en 1000 ml. Esa es la definición de molaridad. Entonces serían 0,5 molar. ¿Cachai? Entonces tú de normal lo puedes transformar a molar o en realidad lo que tú quieras teniendo los datos correctos. Ya también podríamos, por ejemplo, transformarlo a porcentaje peso-peso, ya utilizando el peso-volumen, o sea, disculpen, el peso molecular de este compuesto. Y así podemos ir jugando, pues, o sea, dependiendo de lo que nos vayan pidiendo, vamos haciendo la relación. Pero recuérdense que lo equivalente son la carga que toman los compuestos, eso depende de la cantidad de moles que añadimos al principio, y después podemos ir calculando lo que vayamos necesitando. Pues si necesitamos saber cuánto equivalentes son tantos gramos, ya sabemos que vamos a necesitar el peso molecular y además vamos a necesitar esta relación de acá de cuántos moles son un equivalente. Y eso, no sé si respondí la pregunta o te quedó algo más claro. Sí, sí, ahora sí me quedó más claro. Ya, pero siempre recuerda eso, que lo equivalente a veces te pueden dar o no la fórmula molecular pero por lo general la dan, ¿no? O te dan el nombre por lo menos. Y ahí tú podés saber cómo se va a separar. Ahora, cómo se va a separar, por lo general ponen sales conocidas como esta o el cloruro de sodio, que son fáciles de trabajar. Y cómo se va a separar la molécula va a depender en realidad de la valencia. Pero aprenderse, por ejemplo, que hay compuestos que son constantes, como el cloro siempre se va a separar con carga -1, y el calcio siempre se va a separar con carga +2, igual, al igual que el cobre. El sodio, por ejemplo, se va a separar siempre con una carga positiva. Entonces ahí de a poco se van a ir aprendiendo de distintos átomos que se separan con cargas distintas. Ya, pero eso. Ya, no sé si hay más dudas. Por lo menos yo no tengo más dudas. ¿No? Ya, entonces lo dejamos hasta aquí, pues, ya. Que tengan un buen fin de semana, que la pasen bien, descansen. Ya, y nos vemos el próximo jueves. Ya, espero les haya servido ya. Ahora nos pasamos harto, de hecho. Eso, que estén Bueno, bien. chao. Chao, Gracias por la cuídense. clase. Chao, chao.